En esta parte del video es importante mencionar algunos puntos de trascendencia, como lo es la importancia de la influencia filosófica del pensamiento de Montesquieu en la Revolución Francesa, pero sobre todo la influencia que tuvo la Revolución Francesa y el pensamiento de Montesquieu en el pensamiento de Bolívar. Bien sabemos que la Revolución Francesa fue producto de esa acumulación, de ese descontento social que se veía para la entonces Francia por parte del pueblo para con la burguesía y el monarca de la época. El pueblo se percataba de que ellos eran quienes a diario trabajaban y permitían el desarrollo de Francia, mientras que esos recursos se los gastaba la burguesía y el monarca, sumidos completamente en un mundo de centricidades, mientras que el pueblo estaba al contrario sumido en un mundo de precariedades. Se acumula ese descontento, se da la Revolución Francesa en 1789, pero lo importante o lo relevante aquí es ver la trascendencia que tiene a la postre en el pensamiento de Bolívar todo ese suceso precedido en Europa. Digamos que se da la gesta independentista en Latinoamérica, Bolívar como libertador, se derroca la corona española de territorio de la Gran Colombia, se consolida la Gran Colombia y Bolívar se establece como jefe supremo. Ahora hay un punto particular en el que convergen algunos historiadores y es que Bolívar crea el Consejo de Estado producto de observar cómo algunas de las personas que lo habían ayudado a llegar al poder, a derrocar la monarquía española, estaban colocándose en contra de él porque tenían temor de que Bolívar se terminara convirtiendo en aquello de lo cual los había liberado. Entonces Bolívar, digamos que con fines netamente políticos, se dirige a la ciudad de Angostura y en el Congreso de Angostura se crea el Consejo de Estado, que primeramente tenía funciones netamente de asesorar. Más tarde se le va dando más relevancia al Consejo de Estado y se intenta aplicar el principio de pesos y contrapesos y por ende al Consejo de Estado se le atribuyen algunas funciones administrativas e incluso se le da la función de crear y hacer propuestas de reforma legislativa. Por ende se amplía ese principio de armonía y de principio de pesos y contrapesos y nos damos cuenta cómo también se le atribuyen otras funciones como la de presentar ternas para delegados de alguna cámara o agentes diplomáticos y magistrados de altos tribunales. Es menester también mencionar, en concordancia con lo que se mencionaba anteriormente, que en 1832, es decir, 2 años después de la muerte de Simón Bolívar, el Consejo de Estado fue suprimido sin alguna justificación pues, jurídica y lógica. No obstante, con el paso de los años nuevamente se erigió
Incluso en 1848, 1886 se erigió como una entidad consultiva del Estado, es decir, digamos que se le daba tanta importancia al Consejo de Estado que se le denominaba como una entidad consultiva, es decir, quienes hicieran parte del Estado tenían la obligación de consultar ante el Consejo de Estado ante cualquier ejecución de sus funciones, es decir, tenían unas potestades que ante la necesidad de querer ejercer alguna función por parte de algún funcionario, algún jefe supremo como el presidente o un congresista, tenía la obligación de consultar ante el Consejo de Estado. Entonces nos damos cuenta de que por más que en muchas ocasiones se intentó suprimir, se levantó con fuerza en la Constitución de 1886 y por ende en la Constitución de 1991 todavía se permitía que el Consejo de Estado tuviera unas funciones, digamos, para algunos extralimitadas ante las funciones que de verdad le deberían tocar. No obstante, para muchos, por ello, el Consejo de Estado y sobre todo el Congreso de Angostura termina siendo la fuente o el origen del derecho constitucional colombiano, ya que es aquí donde de verdad se garantiza los principios de los cuales hemos hablado, de administración armónica, como se le conoce, o de pesos y contrapesos, pero sobre todo la garantía de un equilibrio en el poder, ya que como lo decía Bolívar, si no había un equilibrio en el poder, no habría un equilibrio en el pueblo. Bueno, compañeros, continuando con lo relatado anteriormente, es importante tener en cuenta que el derecho administrativo, en todo lo que compete a su evolución, se han presentado diferentes cambios que hoy en día son muy notables de ver. Un ejemplo de esto es cómo el derecho administrativo se aplica a los particulares. Ahora, del mismo modo, es notorio que en algunos casos en lo que compete al derecho administrativo y las relaciones de los organismos públicos que se realicen con otros semejantes. La mayoría de veces en estos casos las relaciones que se presentan son con los particulares. Entonces, de este modo, se puede entender que el actuar de una relación determinada o el ejercicio de una actividad pública se le debe aplicar al derecho administrativo, teniendo como base que esto se le aplicará a todas las partes intervenientes en dicha relación que pueden estar afectadas por el ejercicio de dicha actividad pública. Ahora, un claro ejemplo para poder entender toda esa temática que implica diversos campos. La administración celebró un contrato con Juan Miguel. En este caso es importante tener en cuenta que el derecho administrativo no se le aplicará únicamente a la administración, todo lo contrario, se le aplicará del mismo modo a Juan Miguel. Y todo esto se dará a cabo en el caso de que la administración dicte normas unilaterales que también rigen incluso para los particulares que sean titulares. Y básicamente todo esto es con el fin de poder establecer un orden en el que se vean involucrados la administración pública y los particulares. Ahora, en síntesis con lo anterior, se tuvo en cuenta al momento de hablar en lo que compete a las relaciones entre la administración y los particulares en todo lo que ha dado su evolución. Se tuvo en cuenta lo establecido en los artículos 1 y 82 del Código Contencioso Administrativo, los cuales prácticamente de manera fáctica establecen que las normas se aplicarán
a las personas privadas cuando éstas cumplan unas funciones administrativas que estén ya estipuladas. Bueno, continuando con lo anteriormente mencionado, pues es menester hacer la creación que desde su creación en el año 1817 el Consejo de Estado ha contribuido a la consolidación del mismo Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho en Colombia, claro, con sus calificaciones en los conceptos para el gobierno nacional. Bueno, como juez de legalidad para el control de la administración y más recientemente como juez constitucional en relación con el gobierno nacional, el Consejo de Estado ha estado en ejercicio o ha jugado un papel preventivo mediante su asesoría y mediante la creación de precedentes jurisprudenciales. Asimismo, ha desempeñado, digamos, un rol más correctivo mediante la resolución de innumerables litigios en todos los campos y niveles de la administración. Por lo tanto, la labor del Consejo de Estado ha generado herramientas de carácter jurídico que hoy en día se consideran imprescindibles para la toma de decisiones, para la resolución de los conflictos, para la adopción de transformaciones y los ajustes necesarios. Entonces, para el diseño de nuevas políticas y la expansión de las mismas normas jurídicas. Y bueno, siguiendo con esto, en general, para el permanente, digamos, el adecuado funcionamiento de las entidades estatales en el país. Entonces, desde el punto de vista de las personas, el logro más importante de la corporación ha sido la defensa de los derechos y las libertades frente a los abusos o excesos que se han presentado en el aspecto de poder. Entonces, de modo que la actuación del Estado se desarrolle conforme al principio de legalidad. Entonces, este ha garantizado que a través de las acciones y medios de control de nulidad en sus diversas manifestaciones de reparación directa, de carácter popular, de cumplimiento o de tutela, cualquier persona, sin importar su condición social, su raza o su economía, puede hacer comparecer al Estado ante los tribunales para que éste justifique sus actos. Y digamos, si es el caso de llegarse a cada culpable, repare los daños causados con su actuación o su omisión. Entonces, también ha logrado cierto reconocimiento internacional por ser muy imparcial, por su independencia, su autonomía y, en efecto, su jurisprudencia y doctrina, claro, en materia de derechos humanos. Entonces, la reparación de daños, el derecho electoral, el derecho a la función pública, la propiedad intelectual y asimismo los contratos, entre otros muchos, son muy valoradas para la sociedad colombiana. El papel históricamente más representativo del Consejo del Estado ha sido la defensa de la institucionalidad, del principio de legalidad, de los derechos y las libertades públicas y del equilibrio de poderes, muy importante, que constituye el núcleo fuerte de la democracia y del Estado social de derecho. Entonces, de esta forma, de esta manera, se demuestra el acierto a su creación y a la necesidad de su constante fortalecimiento. Entonces, bueno, el Consejo de Estado se ha visto involucrado en algo muy importante con las otras cortes, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, y entonces por eso debemos tener esto en cuenta, que durante las últimas décadas han sido frecuentes los denominados choques de trenes en los escenarios jurídicos colombianos. Entonces, estas situaciones de choque, llamémoslas así, no han sido otra cosa distinta a la expedición de las providencias judiciales por parte de cortes o distintas salas, secciones o subsecciones que se pronuncian de una manera divergente sobre un mismo supuesto. Claro, esto genera decisiones favorables en unos casos y desfavorables en otros, frente a una misma situación de derecho. El escenario descrito no ha sido pacífico
y está generado opiniones encontradas. De un lado, se percibe con escepticismo la situación, en tanto se asume esta como es lesiva de la seguridad jurídica y la certeza judicial, mientras que de otro lado es valorada de una forma positiva en la medida que se considera que estos choques proporcionan la imparcialidad e independencia judicial como garantía de los derechos que son sometidos a la solución dada por un tercero imparcial. Sin embargo, la dificultad puede apreciarse frente a los jueces de inferior jerarquía, los abogados litigantes y los asesores, quien en su quehacer profesional se enfrentan a casos para lo que es posible apreciar la divergencia comentada, puesto que se suelen encontrar como mínimo dos o tres posiciones jurisprudenciales que que resultan aplicables a su supuesto o por lo menos pueden ser unas premisas judiciales factibles y en otros términos se encuentran razones válidas para la construcción de su argumentación frente al caso. La situación descrita da lugar a la siguiente pregunta que les voy a proporcionar. ¿Cuál de las dos tesis jurisprudenciales debe aplicar el juez que resuelve un caso análogo? Entonces, esta interrogante que permite advertir que el tema controversial y de mayor importancia es el referido al sistema de fuentes de derecho y de forma especial al papel que ostenta la jurisprudencia y el precedente judicial como fuentes de derecho a tener en cuenta por parte del juez. Continuando con lo anterior, podemos decir que ya para el año 1873 hubo una evolución en el derecho administrativo, porque se había producido el fallo Banco en el Tribunal de Conflicto, en el cual se había consagrado de una manera clara y concisa el principio consistente en el cual la administración iba a regirse por unas normas especiales diferentes de las que ya estaban establecidas para los casos en relaciones entre particulares. Eso se constituyó ya como la base de la existencia del derecho administrativo. Ya fue desde ese momento en el que se puede establecer que el Consejo francés continuó creando progresivamente los principios especiales aplicables a lo que es la actividad administrativa, con lo que se puede añadir que el derecho administrativo ya va adquiriendo cada día una formación aún más clara y más definida. Bien, con este proceso que se estableció, se dejó de tener entonces una vigencia a la justificación histórica que dio origen a la jurisdicción administrativa y al derecho administrativo. Esto se realizó con el fin de dar un paso como a una justificación práctica que respeta a su permanencia y extenderse en la que la nueva rama del derecho es hoy una realidad palpable en Francia y en los países que ya cogieron ese sistema. Vemos también que la evolución se caracterizó prácticamente por esa búsqueda de una noción que les pueda permitir definir el campo de acción del derecho administrativo. Y pues en efecto, la prohibición de los jueces de inmiscuirse en la actividad de la administración fue interpretada principalmente de una manera muy general. Esa prohibición se refería era a todas las actividades de la administración. Sin embargo, también se consideró que la prohibición ya mencionada únicamente debiera referirse a las actividades especiales de la administración. Y esto era las actividades que se encontraban una diferencia clara con las actividades que ya estaban entre los particulares. Entonces, de esto podemos enmarcar que en los países que existe el derecho administrativo como una rama autónoma del derecho, la actividad de la administración puede llegar a estar sujeta a dos regímenes y jurisdicciones diferentes.
y así hacemos referencia al régimen del derecho administrativo y a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.